Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los patrones de Gordon, los 11 que son, y bueno, pues vamos a ver un poquito cómo es una herramienta fundamental para lo que es la práctica enfermera y sobre todo para ver a los pacientes tanto de una forma holística como a parcelitas. Para ello, vamos a ver que Mallory Gordon pues fue una enfermera y educadora americana que fue la que desarrolló esta teoría y con mucha experiencia clínica creó un marco de referencia haciendo más sencillo la valoración enfermera, sobre todo a nivel teórico y luego práctico, porque es muy fácil de aplicar, cada vez se aplican más. Para ello, tenemos que entender qué son los patrones de Gordon y para qué sirven. Pues son 11. 11 patrones de Gordon. Entre ellos tenemos que son patrones funcionales, como tenemos que comprenderlos como si fueran piececitas de un rompecabezas para hacer un retrato de la persona. Y cada pieza representa un aspecto diferente de la persona y que cuando unimos todas, pues creamos una imagen clara de su salud y su bienestar y del marco en que nos encontramos con esa persona en ese momento, porque cada persona es única. ¿Por qué son importantes estos patrones? Pues hay que imaginar que estamos construyendo una casita y esa casita la vamos a hacer con los planos de la casa, que son esos patrones funcionales. Y conocer cada detalle pues nos va a dar una forma visual muy sólida de esa persona y vamos a conocer qué cuidados necesita, sobre todo si lo tiene alterado o son de riesgo o luego son para una promoción de la salud cuando apliquemos la Nanda, la NOC y la NIC después. El primer patrón, que es el de percepción y manejo de la salud, se representa como una persona que percibe la salud y que es muy importante para ella y el cómo se cuida a él. Entonces aquí incluye pues creencias sobre la salud, la enfermedad, las prácticas que tiene. Por ejemplo, si alguien cree que la salud es importante y visita al médico regularmente o no lo visita porque cree que no es importante. Y hay que ver si su percepción de la salud es positiva y proactiva o neutra o incluso pasiva. Alguien que no se preocupa por su salud pues va a evitar ir al médico, va a tener una percepción más negativa sobre todo lo que es el concepto y la promoción. Hay que tener en cuenta también que hay unas creencias que cada persona va a tener sobre la salud y la enfermedad, unos hábitos de vida, la búsqueda o no de esa mejora, la percepción del propio estado de salud, ¿vale? Entonces, todo esto nos va a hacer que nos pensemos pues cómo percibe su salud y qué acciones realiza para mantenerla. Ese patrón abarcaría todo este aspecto. Como vemos es muy amplio, quizás es el más difícil de acotar luego a la hora de ponerlo en práctica por los estudiantes o por los profesionales, porque es verdad que es amplísimo y es el que te puedes a lo mejor perder un poco, incluso meter cosas que pertenecen a otros. Veremos que luego hay muchas situaciones en que se comparten esos criterios. El patrón nutricional metabólico se refiere a todas las formas de alimentación, metabolismo y equilibrio energético, incluido hábitos alimentarios, dietéticos y sus restricciones, problemas de peso, ya sea normopeso, sobrepeso o bajo peso, y tolerancia a los alimentos. Aquí también podemos meter todo lo que tenga que ver con el cuidado de heridas, sobre todo a nivel de úlceras por presión. Entonces, como ejemplo, pues una persona con diabetes que se puede controlar estrictamente su alimentación o no para tener unos niveles normales o no en sangre. Alguien, por ejemplo, con anorexia que se ve muy restringida la ingesta de alimentos. O, por ejemplo, todo lo que tenga que ver, como hemos dicho, con cuidados alimentarios, problemas por peso, intolerancia con alimentos. ¿Vale? Entonces habría que pensar qué considera esa persona como una dieta equilibrada y qué cambios podríamos hacer. ¿Vale? Entonces, como vemos, es un patrón que es muy práctico y muy conciso, no es como el anterior, como el 1, pero sí es verdad que hay que tener aquí en cuenta que entra todo lo que es el patrón de heridas y de úlceras por presión. Este patrón, que es el de actividad y ejercicio, el patrón 4, se refiere a todos los patrones de actividad física, ejercicio, recreación y ocio. Incluye toda la parte de actividad diaria y también deportiva.
incluso las barreras para poder realizar dichas actividades. Pues por ejemplo, si no tiene ascensor o tiene ascensor y no puede bajar porque se ha roto una pierna o porque su estado de salud no le deja. Por ejemplo, un atleta de alto rendimiento que realiza ejercicio de forma regular e intensa, o una persona sedentaria que pasa la mayor parte del tiempo sentada en el sofá cambiando la tele con el mando. Entonces aquí tenemos que valorar sobre todo el contenido de la actividad física que tiene, el ejercicio realizado, las barreras físicas, las barreras psíquicas, el impacto de la actividad de la salud y el ejercicio. Por ejemplo, pues podríamos mandarles unos ejercicios sencillos para poder realizar en casa en el caso de que necesiten algún tipo de apoyo tras una cirugía y que no sea competencia del fisioterapeuta. En este patrón, en el patrón quinto, que es el sueño y el descanso, abarca todos los patrones de sueño, descanso y relajación. ¿Esto qué significa? Que no solamente es el descanso durmiendo, sino si la persona hace relajación o hace meditación o se toma unos momentos para ella y pensar. Incluye todas las horas de sueño, la calidad del sueño, los hábitos que tiene y los factores que interfieren en el sueño. Por ejemplo, podríamos poner una persona con insomnio, con dificultades, por ejemplo, para conciliar el sueño y mantenerlo, que se despierta por la noche, o alguien que tiene que ir al baño para hacer pis por las noches. Personas que trabajan por turnos de trabajo y rompen el ciclo de sueño-vigilia. Entonces, ¿aquí qué tendríamos que valorar? Pues valoraríamos las horas de sueño, la calidad que tiene, si se levanta cansado o no, si hay hábitos de sueño, qué interfiere con el sueño. Y se podría hacer cuestionarios sobre la calidad del sueño, que hay muchos cuestionarios a nivel, sobre todo de psicología, pero vamos, se pueden usar a nivel de enfermería para valorar esa calidad del sueño que tenemos. El sexto sería el cognitivo perceptivo. Se refiere a todos los patrones que tienen que ver con pensamientos, con juicios, con memoria, aprendizaje, los 5 sentidos, la capacidad de concentración, el lenguaje que tiene la persona, si es capaz de poder comunicarse o no, si necesita ayudas visuales o auditivas. Por ejemplo, podríamos poner una persona con Alzheimer que experimenta una pérdida progresiva de la memoria, qué ejercicios podríamos mandarles, qué recomendaciones, a qué expertos podríamos derivarlos, o una persona con una lesión cerebral que puede tener dificultades para comprender, para comunicarse o a nivel para escribir, por ejemplo, o determinadas cosas que se han perdido a nivel de capacidades cognitivas en las áreas cerebrales. ¿Qué vamos a valorar? Pues por ejemplo aquí un mini mental, un lobo, pues vendrían muy bien, que son unos test pues, para la concentración, la memoria, el uso del lenguaje, actividades que les podemos recomendar, pues por ejemplo, no quiero hacer marcas comerciales, pero los cuadernos Rubio para problemas y rehabilitación cognitiva y mental pues van súper bien. También podríamos valorar juegos de mesa, algunos juegos de mesa a nivel cognitivo, pues como el Memory o como algunos tipo Tangram, que vendrían muy bien para que estas personas no vayan o no involucionen o vayan más despacito. Cosas que tengan que hacer con las manos de psicomotricidad fina, pues por ejemplo escribir, coser, hacer puzzles, pues vendría muy bien en este apartado todo esto. El séptimo patrón, que es el de autopercepción y autoconcepto, abarca los sentimientos sobre uno mismo, la imagen corporal, la identidad, el autoestima, incluye el rol social y el sentido de identidad que tenga esa persona en ese momento, si pertenece, si está aislado, si no. Una persona, por ejemplo, con baja autoestima que puede sentirse insegura y no valorarse a sí misma, o alguien con una enfermedad crónica puede experimentar cambios en su imagen corporal, y eso puede hacerle que se pierda esa autoestima y se aísle. Entonces aquí tenemos que valorar mucho pues, la autoestima, la imagen corporal que tiene de sí mismo, que seguramente estará distorsionada, el rol social que juega esa persona, si hay personas que dependen de ella o al revés depende de otras personas, si tiene apoyos y amigos, y sobre todo qué afirmaciones positivas tiene de sí misma y cuáles son las negativas. Eso es lo que hay que anotar y ver qué grado de distorsión tiene pues para derivar y hacer un seguimiento de esa persona a lo largo del tiempo, ¿vale? Pues para que no vaya más, no entre en una depresión mayor o incluso en un trastorno de la imagen corporal como un TCA, por ejemplo. Aquí en el octavo patrón, el de rol relaciones, tiene que ver mucho con el patrón anterior. Se refiere a los roles sociales y a las relaciones interpersonales con los sistemas de apoyo que tiene esta persona.
Incluye las relaciones familiares, las sociales, los roles laborales y los sistemas de apoyo. Por ejemplo, una persona que ha perdido a su pareja, que puede experimentar dificultades para adaptarse a un nuevo rol, o incluso alguien que vive solo y puede sentirse aislado. ¿Aquí qué valoraríamos como enfermeros? Pues valoraríamos todo tipo de relaciones, familiares, sociales, con amigos, laborales, el colegio, si es un niño pequeño, qué sistemas de apoyo tiene familia que le apoye, los profesores, compañeros del trabajo, amigos, y ver qué capacidad tiene de representarse él como persona o ese niño en la red social. Pues por ejemplo, aquí estaría muy bien hacer un dibujo de su familia, por ejemplo, o en un niños pequeños. Pues si ahí vemos o detectamos un acoso de bullying, pues que nos haga un dibujo sobre sus amigos en el colegio, sobre qué le ha pasado hoy, o que lo represente con muñecos o con figuritas. Por ejemplo, la caja de arena aquí vendría súper bien para trabajar todo esto con niños, incluso con adultos se puede utilizar la caja de arena y es muy útil, es una herramienta muy útil. El noveno patrón es el de sexualidad. Abarca todos los patrones sexuales y de la reproducción y la satisfacción. Incluye la identidad sexual, las relaciones sexuales, la satisfacción y los problemas que tenemos. Ejemplos, pues por ejemplo, las parejas jóvenes que pueden tener dificultades pues, para tener niños, personas mayores que pueden tener cambios del deseo sexual, por ejemplo, personas que se identifican con el sexo opuesto. La identidad sexual aquí es cada vez que se está viendo más y es verdad que cada vez es más importante y tenemos que tenerlo en mente y romper mitos y realidades que están muy prefijadas y que a lo mejor nos limitan mucho en consulta porque no nos atrevemos a hablar de todas estas cosas y a veces es necesario hablarlo en consulta y coger un espacio más grande y volver a citarlos primero para comprender muy bien esa situación y segundo pues para poder hacer un cuidado y unos diagnósticos y unas actividades que vayan acorde y que sean efectivas, que al final lo que estamos haciendo es un cuidado efectivo y profesional de estos pacientes. Patrón décimo es el que se refiere a los patrones de adaptación al estrés. Incluye las estrategias de afrontamiento, los signos de estrés y los factores estresantes, con lo cual aquí la entrevista tiene que ir enfocado a todo lo que le cause malestar, ya sea laboral, escolar, de pareja o social. Por ejemplo, tendríamos una persona con ansiedad generalizada, pues puede experimentar determinados síntomas físicos y emocionales como palpitaciones, sudoración, dificultad para concentrarse, incluso pueden venirte con simulaciones reales, pero que luego son ficticias por ansiedad, de infartos cardíacos que se ven mucho en la consulta. Podemos tener también personas que hayan sufrido un trauma y estén generando un mecanismo de defensa para hacer frente a esa situación que puede ser erróneo, incluso podría llegar a un ataque de pánico, como podremos ver en pacientes luego en casos reales. Aquí que se valora pues las estrategias que tiene de afrontamiento, los síntomas y los factores estresantes del estrés. Y sobre todo se haría terapia para hacer relajación. Entonces, a lo mejor ya sea individual o hacer una EPS, una estrategia para la salud, sobre talleres de relajación, pues para estas personas sería perfecto. Y como cada vez es la lacra de este siglo, el estrés, es una forma de llegar a muchas pacientes en poco tiempo, porque pueden entrar 20-30 pacientes perfectamente en el gimnasio o en la zona que tengamos habilitada para ello y hacer una técnica de relajación de estrés de 30-40 minutos, con lo cual es imposible abarcar eso en una consulta. Sin embargo, aquí vendría muy bien o ir a los colegios o ir a asociaciones. Es una forma de trabajar que tiene la enfermera y por suerte muy buena, que podemos salir de donde estamos para atender gente en otros sitios, no solamente en su domicilio o en el centro de salud. El último patrón es el patrón de valores y creencias. Es el 11. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Pues representa los sistemas de valores, las creencias, lo que da sentido a su vida y la guía que le hace tomar decisiones. Aquí va a entrar con todo lo que son la cultura o la creencia religiosa, espiritual o filosófica que tenga esa persona, con todo lo bueno y lo malo.
Una persona religiosa puede encontrar consuelo y apoyo en su fe, y una persona atea a lo mejor en algo filosófico o humano, o incluso, por ejemplo, no poder hacer determinadas cosas porque su religión no se lo permite. Entonces habrá que entender el paradigma de esa persona y respetarlo. Como hemos dicho, cada paciente es único. ¿Aquí qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar herramientas que tengan que ver con la relación, con la comunicación empática, con la identificación de sus problemas y los planificados de cuidados, teniendo en cuenta ese paradigma de filosófico o que tiene la persona. Como resumen, los patrones funcionales de Gordon nos proporcionan un marco sólido desde nuestra profesión para comprender las necesidades de los pacientes y poder darle unos cuidados profesionales, en este caso enfermeros, de calidad. ¿Esto qué significa? Pues que si lo metemos en la práctica clínica, trabajamos con ello, lo vamos controlando, cada vez vamos a ser más eficientes, lo vamos a hacer más rápido y nos van a permitir planificar y diagnosticar de forma efectiva. Entonces es una herramienta, la verdad, muy útil para comprender al paciente y verlo como un todo, y a la vez fragmentado en trocitos que le hemos ido analizando, diseccionando hasta llegar a la necesidad que tiene esa persona y dónde podemos actuar para ser efectivos. Claro, todo esto hay que tener una capacidad asertiva y una capacidad de empatía, una capacidad también interrogativa, porque al final tenemos que interrogar al paciente, analizarlo y estructuradamente para sacar todo lo que podamos de ese momento que vamos a tener, porque probablemente no lo podamos repetir en mucho tiempo, o en días, o incluso en meses. Puede ser que el paciente venga hoy, tengamos muy poquito tiempo para actuar y se vaya en una semana. Por eso es un proceso dentro del proceso enfermero donde se basa todo lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros no valoramos bien, no vamos a poder diagnosticar bien y por tanto, si no diagnosticamos bien, no vamos a poder dar unos cuidados de calidad. Integrar esta práctica en la práctica diaria, ir practicando con personas, con diferentes personas, cada parte, entre los compañeros, con los pacientes, pues va a hacer que cada vez seamos más precisos y tengamos esa habilidad de interrogación y acortarla en el tiempo. Por ello, pues hemos dicho que es integral, única, porque cada persona es única, y es la base de poder hacer una terapia, un cuidado, lo que quieras con el paciente. Por eso es tan importante hacer la historia clínica bien. Como conclusión, pues creo que lo más importante que tenemos, como hemos dicho, es que es un proceso estructurado, basado en la ciencia, está muy comprobado y muy practicado. De hecho, ya prácticamente casi todos los sitios se utilizan los patrones de Gordon porque es más sencillo, te lías menos, van muy al grano y a la vez nos permite ver a la persona como un todo, tanto física como mental, que es lo importante, porque muchas veces nos dejamos esa parte humanista, esa parte mental de la persona y no es un trozo de carne. Con lo cual, a veces es más importante escuchar qué es lo que le pasa, aunque no le pase nada, a ceñirnos a que se ha hecho una heridita y curarle. ¿Vale? Esto va en función, independientemente de que sean niños o adultos. Hay veces que la mejor terapia es escuchar, preguntar, hacer un silencio y escuchar. Yo es el mejor consejo que os puedo dar. Y desde luego hay que ser muy empáticos, pero a la vez manteniendo la distancia profesional, porque si no al final nos va a afectar a nosotros y eso tampoco podemos permitirlo, porque los que primero nos tenemos que cuidar somos nosotros para poder cuidar a los demás. ¿Vale? Entonces por eso es tan importante que lo practiquemos y que poco a poco seamos muy buenos entrevistando al paciente e incluso interrogando al paciente, porque llegamos a un momento y a una calidad de entrevista que es una disección y eso nos ahorra muchísimo tiempo. Entonces hay que saber hablar con el paciente, cuándo tenemos que cortarle para que no se vaya por las ramas, cómo reencauzar, cómo hacer un silencio para que llegue a ser incómodo para que continúe hablando, o incluso a veces
nosotros tenemos que cortarnos y respetar el silencio del paciente porque está pensando, y a veces nos cuesta y volvemos a hablar y ahí la liamos. Entonces, bueno, espero que esto os haya servido, espero que os sirva como apoyo a las clases y bueno, pues muchas gracias por todo, y si nos das un like pues lo agradecemos porque es un trabajazo lo que estamos haciendo entre todos. Muchísimas gracias y que tengáis buena tarde. Chao.